Cuarta competencia, lo que tiene que ver con estadística y probabilidades. ¿Sí? Primero vamos a la parte estadística, clase de hoy y de repente la que viene, y terminamos con probabilidades. ¿Listo? Exactamente la estadística, hemos visto, si lo abarcamos desde un comienzo, es demasiado amplia. Tanto así que es un curso, ¿no? No es como matemática. Matemática tú ibas en el año, digamos, en el año llevas aritmética, llevas álgebra, geometría, trigonometría, RM, ¿cierto? ¿Listo? Pero en el caso de la estadística, en universidad, por ejemplo, se lleva como una sola carrera, como un solo curso, un ciclo se lleva, ¿no? Estadística de matemática, estadística de educación y estadística prácticamente para puro matemático nada más. E incluso es una carrera todavía, ¿no? Estadísticos, es una carrera específicamente. Entonces, si hablamos de estadística, para hacerlo, toda la estadística de repente es muy amplia. Es como lógica, por ejemplo. Lógica también es un tema muy amplio también en sí hacerlo. Entonces, solamente vamos a hacer lo principal, lo que a ustedes les va a servir bastante, es elaborar, no tanto elaborar cuadros estadísticos, sino interpretar cuadros estadísticos y cómo construir un cuadro estadístico. ¿Sí? Tenemos que ver lo siguiente, ¿no? Tenemos que ver prácticamente que en estadística trabaja con variables. ¿Sí? Por ejemplo, hoy día viene una encuesta, ¿no? Al salón de clases, supongamos, y dice, ¿no? Somos del INEI, Estadística e Informática. Queremos una encuesta el día de hoy para saber sus, no sé, a ver, platos típicos favoritos. Y comienzan a encuestar ahí. ¿Sí? Ahora, obviamente que esa encuesta va a depender si es variable cualitativa o cuantitativa. ¿Listo? Si, por ejemplo, vienes a hacer el estudio de matemática y te dice, por ejemplo, que es sobre platos favoritos de comidas, por ejemplo, Avi puede decir ceviche, Fabio puede decir arroz con pollo, Jesús puede decir un cabrito, ¿no? Jonathan, o ceviche nuevamente, Yiguamán, arroz con pollo otra vez. ¿Listo? La respuesta obviamente van a ser palabras, van a ser cualidades. Entonces, en este caso hablamos de una variable cualitativa. En cambio, con la estadística, por ejemplo, que vienen a hacerte, habla sobre medidas, tallas, notas, peso, son cantidades. Y cuando son cantidades, hace referencia a variables cuantitativas. ¿Listo? Creo que está mejor, me parece. Ahí está mejor. ¿Listo? Entonces, cuando habla prácticamente de cantidades, es variable cuantitativa, de cantidad. De cualidades, de variable cualitativa. ¿Listo? Luego también tiene cada uno su clasificación. ¿Listo? Ordinal, nominal, discreta continua. Hacemos otra clase de ella. Hoy, propiamente dicho, tenemos que ver cómo se arma el cuadro estadístico. ¿Sí, Aldo? Para eso hay, obviamente, una serie de pasos, pero vamos a ver nosotros específicamente cuando ya está armado el cuadro estadístico, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, ahí, ustedes pueden ver en su práctica, dice tabla de distribución de frecuencias. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Absoluta acumulada, relativa acumulada. Falta una por cuánto todavía y la porcentual. Tenemos el tamaño de lo que estamos estudiando, que es con N minúscula, el alcance con una A mayúscula, el rango, número de clases, cantidad de intervalos, y continúa. Ancho de clase, la amplitud. ¿Listo? Pero eso acá obviamente hace referencia a cómo construirlo, cuando te dan ya datos dispersos. Pero vamos a ver el caso cuando nos den una tabla ya hecha ya. Así, por ejemplo. Miren. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando a mí me dan una tabla estadística hecha ya? Pueden ver, por ejemplo, en la parte de la práctica, ahí ustedes tienen una tabla hecha ya, en la parte de la segunda página. Hice un ejemplo ahí. ¿Sí? Entonces, eso de arriba son frecuencias. Hay un intervalo, hay frecuencias, y cada uno tiene una razón de ser, tiene un significado. Entonces, justamente hoy vamos a explicar cuál es el significado de cada uno de ellos y cómo es que se obtiene. ¿Ya?
Ya, por ejemplo, la que está en el módulo nada más, ¿ya? Bien. Un ejemplo cualquiera que sea en todo caso. A ver, por ejemplo, siempre en la sala estadística, cuando ya está construida ya, nos van a dar intervalos, que es la parte de acá. ¿Listo? Este intervalo que está acá obviamente va a depender o se va a llamar de acuerdo a lo que ustedes se van a estar estudiando. Estudian las edades, temperaturas, qué sé yo. ¿Listo? Acá tenemos los intervalos, que siempre van a ser abierto, cerrado. Por ejemplo, acá mírenme que así supongamos, de 10 a 15, por ejemplo. Acá de 15 a 20. De 20 a 25. De 25 a 30. Una más, ¿ya? Exacto, acá. Una más. Ahí. Bueno, 5 a 30 y de 30 a 35. Listo. Entonces, solamente siempre cuando ustedes ven un cuadro estadístico y lo van a empezar a leer el cuadro estadístico, dense cuenta siempre que tenemos un costado los intervalos, a la parte de la izquierda, y van a ver acá la cantidad de intervalos, ¿no? Por ejemplo, intervalo número 1, intervalo número 2, intervalo número 3, ¿no? Intervalo 4. ¿Listo? Cantidad de intervalos en este caso, para la izquierda. Cada uno me demuestra, por ejemplo, acá, ve, 10 a 15, de 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30, 35. Vamos a suponer que acá sea, por ejemplo, que esté estudiando las edades, supongamos, ¿ya? Este es un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Acá, por ejemplo, que estudie, por ejemplo, las edades. Edades. ¿Listo? Ah, profesor, las edades, cuando ustedes vienen a encuestarnos, es una cantidad. Y como es una cantidad, es una variable cuantitativa, de cantidad. Por eso es que, acá, dice a 15 años, de 15 a 20, 20 a 25, y estos son edades. Acá solamente la cantidad de edades nada más. Luego tenemos, por ejemplo, un XY. Ustedes van a encontrar en su tabla estadística, ustedes ven un XY. ¿Qué es exactamente el XY? Se llama marca de clase. Y viene a ser prácticamente el punto medio de la tabla estadística. O sea, por ejemplo, intervalo número 1, ¿no? Intervalo número 1, de 10 a 15, ya. El punto medio de 10 a 15, ¿cómo se halla? Se suma y entre 2, o la mitad. Entre 10 y 15, ¿cuál es el punto medio? Entre 10 y 15. Sumen 10 más 15, 25. 25 entre 2, 12,5. Claro, pues 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 5 unidades. Entonces la mitad es 12,5. ¿Cierto? Entre 15 y 20. ¿Cuál es la marca de clase? 17, sumen si quieren. Sale 35. Entre 2, 17,5. ¿Listo? Suma entre 2. Entre 20 y 25. 22,5. Entre 25 y 30. 27,5. Entre 20 y 35. 32,5. Listo. Ahí está. Y recordamos acá el nombre. Este se va a llamar el intervalo. ¿Listo? El intervalo. Este es marca de clase. Marca de clase. ¿Listo? Y acá se va a llamar prácticamente marca de clase. ¿Sí? ¿Qué más, profesor? La que está obviamente a la izquierda, siempre me va a denotar cantidad de intervalos. Que está para acá, para la izquierda. ¿Sí? Acá no se lo olviden. ¿Listo? Vamos a hacer cantidad de intervalos. Cantidad de intervalos. ¿Se entiende, no? Cantidad de intervalos, obviamente la parte de acá. El intervalo es su edad, la cual estamos estudiando, el tipo de variable,
La marca de clase XY. Profesor, ¿siempre se le pone XY? Sí, su nombre va a ser siempre XY en este caso. ¿Sí? O cualquiera de ustedes que busquen estadística, van a encontrar así, como XY. ¿Qué más? Luego tenemos lo que se refiere, por ejemplo, a la parte que continúa. Es el phi minúscula. ¿Sí? Y el phi minúscula prácticamente viene a ser la cantidad de personas que hay en ese intervalo. Por ejemplo, edades. Se supone que las edades son de personas, ¿no? En este caso, supongamos que acá hay 10 personas. De 10 a 15 años, niños en este caso. Digamos que acá que estudia 20 personas, supongamos. ¿No? ¿Qué tal? 8 personas. Digamos unos 10, 15, 23, 4, 14. Ahí está. ¿Listo? Phi minúscula. Se llama frecuencia absoluta simple. ¿Listo? ¿Y qué me representa justamente? Me va a representar la cantidad de personas que hay en cada intervalo. En intervalo 1 hay 8 personas que están entre 10 y 15 años. Mínimo 10, máximo 15, sin toparlo. En el intervalo 2, de 15 a 20 años, 10 personas. Acá hay 15 personas, acá hay 23 personas, acá hay 14 personas. ¿Cuál específicamente? El intervalo no lo va a decir. Solamente especifica que en ese intervalo de 20 a 25 años, por ejemplo, personas entre 20 y 24, 25 años sin llegar todavía, van a haber 15 personas. Eso es lo que dice prácticamente. Se llama frecuencia absoluta. Simple. Y después continúa la ladito nada más, que le pongo el nombre. El phi mayúscula. ¿Sí? Igual, es frecuencia absoluta. A ver. Y también acá. Acá de clase, el XY. Esto se va a llamar simple acumulada. Ustedes tienen en su módulo ya. ¿Listo? El phi minúscula es la simple y el grande es la acumulada. ¿Pero de qué profesor exactamente es? ¿A qué es otra referencia? A lo siguiente. Hago referencia a que el de arriba quiere decir frecuencia, porque son frecuencias. Frecuencia absoluta. ¿Listo? Repito, las phi son frecuencias absolutas. Hay la simple, que es el conteo de cada intervalo, cada uno, y hay la acumulada. Profesor, ¿por qué se llama acumulada? ¿Cómo hacemos ahora la acumulada? La acumulada, su nombre lo dice, va acumulando, va sumando, y se pone así, miren. Supongamos, intervalo número 1 empieza con 8, ¿sí o no? Ahí, primero se repite el 8. A partir del segundo intervalo acumulado, se va sumando. Primero es 8. 8 más 10, 18. 18 más 15, 33. 33 más 23, 56, ¿no? 56 más 84, 80. La acumulada, mira. ¿Sí? Repito. Primero se repite. 8. 8 más 10, 18. 18 más 15, 33. 33 más 23, 56. 56 más 14, 80. Va bajando en zigzag con otras palabras. ¿Qué más? ¿Vamos a una cosa más hasta acá? Claro. Acá en el phi minúscula, en la frecuencia absoluta simple, hay un cuento más, que se le va a llamar el n. Esto es el n. Sumen. ¿Cuánto es 8 más 10 más 25 más 23 más 14? 8, 10, 25, 23 y 14. Hay que sumar ahí, a ver. ¿Cuánto va a ser? 8 más 10, 18. 18 más 15, 33. 33 más 23, 56. Más 14. Ahí está. Si se dan cuenta acá, ¿hay alguna novedad ahí? ¿Hechos? ¿Alguien se da cuenta ahí qué ocurrió en esa frecuencia? ¿Qué ocurrió?
Sumé el fi minúscula y te va a dar 80. Profesor, en la acumulada que usted ha hecho para el costado es 8, 18, 33, 56, 80. Ah, ¿qué ocurre en este caso entonces, muchachos? Ocurre lo siguiente, que cuando ustedes vean prácticamente que la frecuencia es la misma, claro, 80. Cuando veamos que es la misma, entonces quiere decir que está bien colocado las sumas, porque a veces hay tablas estadísticas son grandísimas sumas hacia abajo, son de 15, 10 intervalos. Acá es pequeña, pues sale sencillo. Debe coincidir 80 y 80. Si no coincide, es porque en el camino han hecho algo mal. Han hecho un conteo mal o algo han hecho mal en el camino. ¿Sí? ¿Qué más? Profesor, ¿por qué le pone n acá? N igual a 80. ¿70? ¿70 sí? A ver. 8, 18, 15, 33, 6, acá 80, acá es 70, ¿no? 5, 6, 7. Sí, yo lo dije. Y acá, sumando, ¿cuánto me da? 4, 5, 6, 7, 15, 5, 20, lleva 2, 2, 3, 4, 5, está igual, 70, pues está bien. Está mal sumado nada más. Pero bueno, coincide, mira, bien. 70, 70. ¿Sí? Ahí coincide prácticamente que es 70. Profesor, ¿por qué usted le pone N en este caso? ¿Por qué le ha puesto N? No le pone A, B, J, Z. Siempre se le pone N minúscula. Y la N minúscula en estadística, interpretado como si fuese, como es el tamaño ahí está. Tamaño de muestra, muchachos. N minúscula en estadística quiere decir tamaño de muestra. Sí, también hay N mayúscula, que es la población ya, es otro tipo de tema ya. Entonces solamente quiere decir en otras palabras que eso prácticamente es el tamaño de la muestra. ¿Listo? Por ejemplo, lo que hace justamente la estadística es lo siguiente, muchachos. No es que hace a todo el mundo encuesta. Por ejemplo, lo que estamos actualmente viviendo ustedes, ¿no? Ustedes ven que dicen encuestas presidenciales. Dice, primer puesto, Forsyth, segundo puesto, Fujimori, tercer puesto, no sé, Johnny Lescano, supongamos, ¿no? Son una encuesta. Pero ustedes pensarán que esa encuesta lo hacen a todo el país. O sea, si en el país somos 33 millones de personas, de habitantes, ¿la encuesta lo hacen a todas esas personas? No lo hacen. Solamente, ¿qué hacen las encuestadoras? Hacen lo siguiente simplemente. Dicen, en Ancash buscamos 100 personas. En La Libertad, 200 personas, porque tiene más gente de repente. En Cusco, 150 personas. En Lima, 300 personas. O sea, de cada región saca una pequeña cantidad de personas. ¿Sí? Pero obviamente que eso se llama la muestra ya. ¿Listo? Donde aplicamos la encuesta se llama la muestra. Pero esa muestra no es que todos sean hombres o todas sean mujeres. No, tiene que ser una muestra confiable. Mezcladitos, hombres y mujeres, edades de 18 a 65 años. ¿Listo? Porque si buscamos que todos sean hombres, no es confiable la encuesta. Si buscamos que todos sean mujeres, no es confiable. Si buscamos que todos sean de 18 años de edad y ya pueden votar, esa muestra tampoco es confiable. ¿Listo? Entonces, justamente para que hagan esa encuesta, entonces, cualquier tipo de encuesta, buscan lo que se llama la muestra. Hacen un muestreo nada más. ¿Sí? En las encuestas dicen, ¿no? Primer puesto por y todo, y abajo dice, tamaño de la muestra, 2.000 personas dice abajo. Lean, si gustan, cuando ustedes vean una estadística, lean al pie del cuadro, va a decir, encuestadora Ipsos, tamaño de la muestra, 2.000 personas dice ahí. O sea que aquí te indica cuántas personas han sido en este caso encuestadas. Acá es igual también. Habla sobre que en esta encuesta de acá, 70 personas son las encuestadas, tamaño de muestra. 70. ¿Sí? ¿Qué más? Muchachos, acá digo frecuencias absolutas. Las FI se llaman frecuencias absolutas. La FI minúscula simple, la acumulada. Les digo esto porque a veces hay libros, como por ejemplo la hoja, ¿no? Ustedes vean la hoja si quieren, en el módulo. ¿Qué dice ahí? Frecuencia absoluta.
Fi minúscula. Frecuencia absoluta acumulada, Fi mayúscula. Hay libros, hay profesores, hay matemáticos, como sean que llamarlo ustedes, que a la simple solamente le dicen frecuencia absoluta nada más, sin simple. Y a la mayúscula, Fi mayúscula, sí recién le dicen ahí, frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Para que no se confunda, póngale simple a Fi minúscula, acumulada a Fi mayúscula. Listo. Luego tenemos lo que se llama HI. HI minúscula, HI mayúscula. Igual que la parte de allá. Solamente que la acá se va a llamar igual. El minúscula va a ser simple. El mayúscula va a ser acumulada. ¿Pero de qué, profesor? ¿Cómo se llama en sí la frecuencia? En sí la frecuencia se va a llamar, ahí está en la hoja, está, frecuencia relativa. Esto se llama la frecuencia relativa. Entonces, el HI, minúscula, frecuencia relativa simple. HI mayúscula, frecuencia relativa acumulada. Que sea mayúscula, minúscula, es igual que la parte de acá. Va a ir sumado también. Ahora, miren, en el caso, por ejemplo, de la simple, ¿cómo sería la frecuencia relativa simple, profesor? Concepto y definición. A ver, por acá. Muchachos, el HI, la frecuencia relativa simple, va a ser el phi de su intervalo sobre n. A ver, no sé si lo llegué por acá. Acá abajo. Voy a repetir. El 25 sería acá, pues, chicos. Acá. Porque acá hasta que lo toma el 25. Acá no hasta que lo toma. Acá toma desde 20 a 24. Pero 24,9, ¿no? Decimales. Acá está el 25. Me dan al chat, no los puedo leer a la vez, muchachos. Ya, ahora sí ya. Lo pongo el chat abierto ahí. Listo. Entonces solamente les cuenta. El HI es igual a su frecuencia sobre n. En otras palabras, para el intervalo número 1, ¿qué divido? Su frecuencia absoluta simple entre la cantidad de la muestra. O sea, ¿cómo va a ser acá? Va a ser 8 ¿sobre cuánto? Sobre 70. Ah, 8 sobre 70, ¿está bien? ¿Cuánto? ¿Decimal, profesor? Sí, decimal va a salir. Profesor, arriba es menor que el abajo, fracción propia. Sale 0, tanto. ¿Cuánto? A ver. Fuertes, jóvenes, para escucharlos. 8 entre 70. Dividan. 8 entre 70. 0, sale así. 0,11428. Continúa. Hay que redondearlo, siempre se acostumbra hasta centésimo. 0,11. 0, profesor. 0,11. ¿Sí? Importantísimo la parte que redondeo, no se olviden, ¿ah? ¿eh? La batería es 4, no redondea, acá termina nada más. Sería 0,11. La siguiente, profesor, ¿cómo va a ser? La siguiente frecuencia HI sub 2. Va a ser 10 entre 70. Les digo esto porque hay alumnos que he visto hasta en la universidad en pre, que hacen 70 entre 10, 70 entre 15, 70 entre 3. Lo hacen al revés. No. En el HI siempre va a salir decimal. 0, tanto, 0, tanto, 0, tanto. Dividan. 10 entre 70. Muchachos. 10 entre 70.
0,142. Pongo 0,14. ¿Sí? La siguiente, 15 entre 70. Dividan 15 entre 70. 0,21. La siguiente, profesor, 23 entre 70. 0,3285. Redondeamos. 23 entre 70. 0,33. Ya redondeando. La siguiente, 14 entre 70. 0,20. 14 entre 70. 0,2 o 0,20, que es lo mismo. A ver. ¿Cuántos salió, muchachos? A ver si se dan cuenta. ¿Cuánto salió ahí? A ver, sumemos ahí, a ver. 0,11 más 0,14 más 0,21, 0,33, 0,20. Sumen, a ver. 0,11, 0,14. ¿Cómo? ¿Cuánto sale? Acá. 0,99. 0,99. Profesor, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué significa la suma que está ahí? Los operado te va a dar 1. O sea, 1 entero te va a dar 1,00. O sea, 1. Profesor, pero acá sale 0,99. Claro, pero en estadística, como hablamos de redondeos, como acá, por ejemplo, 70, por ejemplo, acá se dio la muestra, te van a dar cuenta que ojalá siempre te falta un centésimo más o 0,99, un centésimo menos. ¿Por qué justamente pasa lo de acá? A pasar porque te das cuenta al dividirlo, salen 0,11428, son muy extremos los números prácticamente acá. Son muy grandes acá los decimales. Y pierde, al redondear, pierde ya un centésimo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Agarren cualquier número de estos y pónganle una unidad. O redondear que se pierde. Acá supongamos. Pónganle ahí. Ahora subimos ahí. 0,11, 0,14, 0,21, 0,31, 0,20. A ver, ¿cuánto me la suma ahí? ¿Cuánto la suma? A ver. 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto era acá, chicos? A ver. 23 entre 70. Ah, 0,97. ¿no? 23 entre 70 sale 0,32. Uno más tengo que agregarle. Ahora sí. 0,34, ¿ya? Porque era 0,33, estaba, ¿no? Le agrego un punto más, le agrego. A ver, 23 entre 70 sale 0,33. Le agrego un centésimo más para que salga todo exacto. A ver, 4, 8, 9, 10, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, baja 1. ¿Qué te va a salir? 1,00. 1,00 es exactamente 1. ¿Sí? Repito, 1,00 va a ser en sí 1. ¿Sí? Ahí está. Salía el profesor 0,99, también estaba bien. También estaba bien, pero mejor que salga número 1. En este caso, ¿por qué salió así? Porque yo, si se dan cuenta, he planteado el ejemplo al azar nada más, esta cantidad de phi. Pero si acá le ponía el número 100, por ejemplo, exacto, acá el número más exacto de repente de la muestra, te va a dar un mejor resultado, para que lo veas. Ahí está. Acá he puesto 8 sobre 70, cada división, ¿no? Ustedes cuando dan el cálculo de estadística, no es necesario que hagan nada acá. Yo le he puesto para que ustedes lo vean simplemente. Pero ustedes, para que lo pongan, no es necesario que ustedes lo pongan ya. Ahí nomás, 0,11, 0,14, 0,21, 0,34, 0,20. Le he puesto para que ustedes vean de dónde sale nada más. ¿Sí? Y para terminar,
Las tablas estadísticas con frecuencia relativa acumulada, tenemos el HI mayúscula, que es de manera parecida a la phi. O sea, se va a ir sumando. Primero copia igualito. 0,11. Como acá, ¿no? Se repite. Luego suma, 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 suma y se debe igualar. 0,11. 0,11 más 0,14. 0,25. 0,25 más 0,21. 0,46. 0,46 más 0,34. 0,80. 0,80 más 0,20. 1. 1,00. Ahí está. ¿Sí? 1. Profesor, ¿qué nos dimos cuenta en este ejemplo de acá? Que acá deben ser iguales, fíjense. Acá tienen que ser iguales. Repito. Estos tienen que ser iguales. Y estos tienen que ser iguales. Ahí está. Deben ser iguales. ¿Sí? Creo que hasta acá entonces. Luego de esto de acá, ya que estamos en esta parte teórica, hay dos cuadros más acá que se llama acá. Voy a agregarle ya. Voy a hacerlo, pero vamos a hacer una vez que estamos acá ya. Creo que a ver, la va a seguir de repente. Listo. Acá le agregué unas filas más, que no es en la tabla original, pero lo voy a poner dos más para que vean otras frecuencias más, que también se usan. Por ejemplo, la parte de arriba es como la de acá. H minúscula por ciento. Es la misma, mira, HI, pero con el porcentaje. Luego tenemos la HI mayúscula, frecuencia relativa acumulada, por ciento. Si se da cuenta, ¿a qué hacemos referencia en este caso de porcentaje? A que cada uno de estos va a ser multiplicado por 100. ¿Sí? 0,11 por 100, 11%. Por 100, 14. 21. Multiplica si quieres por 100. 24. 20. ¿Cuánto suma, por ejemplo, en este caso? A ver, para el HI porcentual. Se llama frecuencia relativa simple porcentual. Como acá, ¿no? Frecuencia relativa simple, pero como acá con porcentaje se llama porcentual. Por 100. ¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto? 100, exacto. Te va a dar 100%. Te va a dar prácticamente 100% ahí. Busquen el acumulado a ver cuánto va a ser. Como las anteriores frecuencias, sus antagónicos también acá, 11, 25, 46, 80 y 100. Fíjate. Nuevamente acá vuelven a coincidir. Tienen que coincidir. 100%. ¿Listo? Frecuencias relativas porcentuales. ¿Ya? Se llaman las frecuencias relativas porcentuales. Ahí está, muchachos. Un ejemplo simplemente para hacer la práctica que viene ahora sí. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Preguntas? No, tengo una pregunta. ¿Cómo, Juan? Habla fuerte. Escuchen. Sí, tengo una pregunta. Ya, todo bien entonces.
No, tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? Bueno, No me quedó tan claro que tienen frecuencia absoluta en 5. ¿Por qué ese resultado de 8 y 15? ya sé, escríbelo mejor, Yayi Guamán. Escríbelo al chat, al privado escríbelo. Al mensaje directo. ¿Sí? Porque no te escuchas cortado, hijo. Ya. ¿Qué vamos a acá entonces? ¿Y cómo se lee el profesor de acá entonces? ¿Cómo se lee? Por ejemplo, decíamos, ¿no? Que es una encuesta de edades. Por ejemplo, ojo, nunca olviden que cada intervalo tiene su número. ¿Sí? Dale borrado. Tiene que estar el intervalo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 intervalos en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, el intervalo 3 dice edades entre 20 y 25 años. ¿Cómo lo diría? Hay 15 personas. ¿Sí? 15 personas. ¿Qué porcentaje es del total de personas encuestadas? Viene a ser el 21%. En el HI, sin ver nada más. ¿Sí? En el intervalo 5 hay 14 personas. ¿Sí? ¿Qué porcentaje es prácticamente de toda la encuesta? El 20% es. ¿Sí? Acá tengo 12,5, perdón, 8 personas, la frecuencia dice 15 años, son niños prácticamente, que es el 11% de esa encuesta. ¿Sí? Acá prácticamente en las minúsculas habla de los porcentajes. Este de acá es un paso previo que tienen que llegar ustedes para que lleguen al porcentaje, obviamente, ¿no? Un paso previo para llegar al porcentaje nada más. Profesor, y en todo caso es para minúscula, frecuencia simple, simple y simple. ¿Y cómo se usaría el acumulado? Fácil. Por ejemplo, si dijeran, ¿no? Pregunta para todos ustedes. Dice ahí, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen menos de 25 años? Ahí está. De la encuesta, ¿cuántos son menores de 25 años? Ah, ya no, esperen. Esperen. Antes que me digan algo. De la encuesta, ¿cuántos tienen entre 30 y 35 años? Entre 30 y 35 años, ¿cuántos tienen? Respuestas al chat de esta 14. encuesta. 14. Entre 30 y 35 años, las encuestas de edad, van a haber 14 personas. Así mismo que lo hemos hecho. Entre 15 y 20 años, 10 personas. Ahora sí, va la pregunta, ahora sí. Muy bien, Aldo. Ahí. ¿Cuántas personas de la encuesta tienen menos de 25 años? O sea, de 25 para atrás. Muy 33, bien. profesor. Bien, María. Bien, llames Jesús. Llámenos, Jesús. 33. Menos de 25. O sea, pueden tener 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, todos para atrás, de 25 para atrás. La acumulada, 33 personas. ¿Sí? Si le pones 15, no. 15 son entre 20 y 25. No que sean menores de 25. ¿Cuántas personas tienen menos de 20 años? De 20 hasta 0 años. Y poner casi 10 años, ¿no? De 20 a 10 años, todos para atrás. Serían 18 personas. Muy bien, ¿pueden ir entonces? ¿Y el porcentaje? ¿Cómo sería el porcentaje acá, profesor? Y menores de 25 años en porcentaje, ¿cuántas personas tienen? ¿Qué porcentaje son las personas que tienen menos de 25 años en porcentaje? ¿Qué porcentaje tienen menos de 25 años? Menos de 25 años. En porcentaje, el 46%. ¿Sí? Para el acumulado. Ajá. Así es, Jesús. Muy bien, iPhone. ¿Quién se llama iPhone? iPhone dice ahí, me le ponga su nombre, amigo, para poder ubicarte. Bueno. Bueno, entonces acá no hay preguntas, entonces acá termina la teoría entonces. Eso de acá está obviamente ya puesto en la hoja del módulo. Vamos así con los problemas ahora sí, ¿ya? Pantallazo ahí, a ver, o screenshot, celular o laptop, tablet que tengan ustedes. Pantallazo para poder borrar, a ver.
Borro. Borro ya, copio una vez. Borre, bro. Uno. Completar la siguiente tabla estadística. De la número 1, a ver. ¿Ya? Te dan ahí un intervalo, por ejemplo, con el phi de frente nada más. El XY, la marca de clase, se usa solamente para hallar promedio, la media y la mediana. También la moda, creo, me parece. No, promedio nada más, ¿sí? No para lo demás. No exactamente es para hallar, para interpretarlo. Intervalo número 1. Completar. Y te van a dar, por ejemplo, ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más el de abajo 7. Serían 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. ¿Está? ¿Listo? Entonces, intervalo número 1, por ejemplo, acá dice, no dice nada de qué encuesta es, solamente acá dice intervalo. Te van a decir de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 personas, de 50 a 60 personas, de 60 a 70 personas. 60, bueno, no, mucho hay uno, pasé. No hay nada más. Ahí está. ¿Listo? Ya está. De frente acá te dicen fin nada más. Te dan el fin minúscula, frecuencia absoluta simple. Te dan 2, 3, 5, 8 y 12. Listo. ¿Cuánto hemos hecho entonces solamente? Como no me te dan la marca de clase, no te dan el XY, marca de clase, solamente llamas con lo que está nada más. No te dan nada más, tú sabes que tienes que ampliarlo y pones el phi mayúscula, el acumulada, pones el HI porcentual, minúscula, HI porcentual mayúscula. No, bueno, el HI es frecuencia relativa simple, relativa acumulada. ¿Qué más acá recordamos? ¿Cómo sería la acumulada? 2, dígame. 5, 10, 18, 18, 30. Ya, ¿cuánto me da acá la frecuencia, el tamaño de la muestra? Tamaño de muestra. Va a ser, sume si quieres. 5, 5, 10. 30. Coincide, ¿no? Coincide, ya. Habíamos el HI, frecuencia relativa simple. De frente, ¿ah? ¿Cuánto? Dividimos 2 entre 30. Yo sé que sale decimal, en estadística obviamente se acostumbra a usar calculadora. No se usa normalmente manualmente no se hace. ¿Sí? Se usa calculadora científica o matemática. Celular obviamente, depende. 2 entre 30. 0,06. 0,06. ¿Así? María.
Sí, profesor. Ya, 2 entre 3. Muy bien, muy bien. 0, no, pero ahí María dice 0,066666. Hay que redondearlo. Ya pasó el 5. 0,07. ¿Ya? 5 entre 30. 0,1666. O sea, 0,17. 5 entre 30. Ah, no, acá es, ¿no? 5 entre 30 es 0,17. Acá es. Ya me confundí. 3 entre 30. 0,10. 0.1. Sí, sí. 8 entre 30. 0,27. Estoy que redondeo porque todo sale en 0,666, 0,166, 0,266. Estoy que redondeo. La siguiente. 12 entre 30. 4, profesor. Muy bien. 0,4 es igual a decir 0,40. No olvidemos los decimales, muchachos. 0,4 es igual a 0,40 o 0,4000. ¿No? Es lo mismo porque habla de las decimales, obviamente. Ahí está. A ver, sumen ahí cuando te va a dar, a ver. Esto de acá. Se acostumbra también usar hasta 2 cifras después de la coma. No. ¿Cuánto? Sumen. 1,01. Ujú. 1,01. 1. También, también. 1,01. 1,01. Mira, ve. Hay un centésimo de más. Pues obviamente que un redondeo de esto hay que bajarle un punto. Está acá, ¿ya? 6. A bajarle un punto, te va a dar 1,00. O sea, 1. Y para terminar, ¿qué nomás, ya? Ahorita que chateo, que fíjate que cuando no bien allá, piedad. Ya se nos interrumpía eso. A ver acá. Acumulado, frecuencia relativa acumulada. 0,07 más 10, 0,17 más 0,34, 0,60. Ahí está. Ahí está, muchachos. Lo principal de acá nada más. ¿Sí? Y ya está. Número 1. Vamos así con la número 2, ¿ya? No pongo las porcentuales porque como esta tabla saben que es lo mismo prácticamente, por 100 sería. ¿No? Vamos con la número 2, ¿ya? A 2. Ya, son 3:50, hemos hecho 3:52. Descanso hasta la 8 minutos, ya hasta las 4 en punto, ¿ya? Te quedo la tabla. Vayan al baño, tomen agua. Un momentito, ¿ya? 4 puntos, comenzamos otra vez. 4 puntos, comenzamos nuevamente.
Muy bien, creo que sí continuamos allá. Ya continúo. Muy bien, continuamos así. Muy bien. Entonces, en la parte del 2, solamente te dan una tabla estadística. Y si dan la siguiente tabla estadística, completar una serie de preguntas ahí, sumándolo ustedes. ¿No? Hay un cuadro estadístico, bueno, la que está acá atrás. Y luego viene una serie de preguntas que hay que responder de acuerdo a la que está acá abajo, al cuadro. Bien, primero que nada vemos que este cuadro que está acá no está completo. Está una parte, bueno, está marca de clase, absoluta simple, absoluta acumulada, relativa simple, relativa acumulada. Está así nomás te dan. ¿Listo? Me dan estatura entre metro y metro 20, entre 2 y metro 10. Nada ya. Que por ahora no me sirve de nada, obviamente, para la parte de acá. No me sirve de mucho que digamos. Entonces solamente vamos a hallar la parte que dice, mira acá. Recuerdan que en las frecuencias absolutas se repite, ¿se acuerdan? 20, 20, ¿se acuerdan, no? Se repetía. En la acumulada relativa es igual. 0,20, ¿cuánto acá? A 20. ¿Cómo era acá? 0,20 más algo, esto más esto, acá, acá, y continúa. ¿Qué más? También que la muestra, el tamaño de la muestra se va a dar acá. Y acá te va a quedar número 1, si ustedes recuerdan. ¿Sí? Entonces, te pregunto, ¿cuánto es acá? 0,20 más qué número para que te dé 0,30. ¿Cuánto ha sido? Ha sido 0,10. 0,20 es igual. 0,20 más 0,10, 0,30. ¿Listo? ¿Qué más? Allá, acá falta una más, ¿ah? Acá te dan también un número. Acá te dan 0,25. No sé si ustedes lo ven ahí. ¿Sí? Te dan 20, 0,20, 0,30, 50, 0,25. Ahí está. Ya está. ¿Qué más? Recordemos, la relativa simple, ¿de dónde viene? Viene de la división de este entre este. ¿Este de dónde viene? Entre esto. ¿Este de dónde viene? 0,20. Viene de 20 entre esto. ¿Cuánto? 20 entre cuánto te da 0,20. ¿Recordamos ahí o no recordamos ahí? 20 entre qué número te va a 0,20. ¿Muchachos? Sí. 20 entre qué número te da 0,20. Entre 100. ¿Qué tomas? 20 entre 100, 0,20. Entonces, para que sea 0,10, ¿cuánto ha sido? 10. 10 entre 100, 0,10. Para que sea esto, ¿cuánto ha sido? 25. 25 entre 100, 0,25. ¿Qué más? 20, 20. 20 más 10, 30. 30 más 50. 20. 30 más 20, 50. 50 más 25, 75. Acá deben ser iguales, ¿se acuerdan? Era 100 y 100. Debe ser 25, ¿sí o no? Ahora veamos. 20 se repite. 20 más 30, más 20, 50, 25, 100. Se repite, ahí está. Sí da, miren. ¿Viste cómo llenamos? Ahora acá, ¿ven? Acá tiene que darte 1, que tiene que darme 1. ¿Ustedes recuerdan? 1,00, que es 1 prácticamente. A ver, acá. 20 entre 100, 0,20. 10 entre 100, 0,10. 20 entre 100, 0,20. 25 entre 100, 0,25. 25 entre 100, 0,25. En zigzag, se suma igual, se suma 30, se suma 0,50, se suma 0,75, se suma 1. Ahí está. Cuadro lleno prácticamente. ¿Eh? Cuadro lleno. Usando lo que tenemos ahí nada más, esos datos,
Sirve para que ahí prácticamente todo el cuadro ahí. ¿Preguntas, jóvenes, ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Ya, ahora sí. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿Está muy difícil? No creo que sea difícil. Vamos, la parte de las preguntas abajo dice, completar los datos de estatura de los alumnos de cuarto año. Ah, ya está. Esto habla sobre estaturas de 100 alumnos, porque es la muestra, 100 alumnos de cuarto año. ¿Sí? Alumnos. ¿Sí? Exactamente en toda tabla estadística, al inicio dice tabla 1, ¿no? Dice su leyenda. Va a decir prácticamente la leyenda, dice ahí. Listo, entonces decíamos, la pregunta 1, ¿qué dice? Valor de H3 más H4. Ve, ¿ya? H3 más H4. Ahí está. La 1 dice, ¿cuál es el valor de H3 más H4? H mayúscula. Profesor, ya no es H sub I. ¿Por qué? Porque se le pone X sub I, F sub I, F menos sub I, sub I. Prácticamente, eso me da a entender prácticamente, me da prácticamente a entender que es a ver, para acá. Ya. Me da prácticamente a entender que es el tamaño del intervalo. Hemos dicho que cada intervalo tiene un número. 1, 2, 3, 4 y 5. Se supone que este de acá es el phi sub 2, phi minúscula sub 2. Y te piden el H mayúscula 3, ¿a quién refiere? H mayúscula, pero el 3. 0,50. Acá va a ser 0,50. Más H4, H, pero con el 4. H sub 4. 0,75. ¿Cuánto va a ser? Bueno, te va a dar 1,25, ¿no? ¿Sí? Ahí me dijo 1,25. Alternativa E. Muy bien, compañero por ahí. Muy bien, muy bien. Pregunta 1, mira, a ver. ¿Sí? Hace referencia prácticamente, en otras palabras, al intervalo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sea para el XY, phi o H. Depende de ahí. La 2. ¿Cuántos alumnos tuvo la muestra? Muestra. ¿De qué tamaño la muestra hemos hecho? ¿Qué tamaño es la muestra? Muestra. ¿De qué tamaño es? De 100. Ahí está. La 2. La muestra de personas es la suma, recuerden, de la frecuencia absoluta simple. 100 en este caso. ¿Sí? Número 3. 3. ¿Cuántos alumnos miden menos de 1,80? 75. A ver. ¿Cuántos miden menos de 1,80? ¿De acuerdan? 1,80. Menos para atrás. Acumulado. ¿25 será? No, 25 son entre... No. ¿Sería? ¿70? 75. Correcto. Menos 1,80 m. Ahí está. ¿Sí? Menos de 1,80 m miden 75 alumnos. Voy a poner esa alumna, pone por ahí. Jesús me parece. Muy bien. Están a 3, miren, ve. Ustedes pueden seguir ahí. Acá voy a borrarla de acá para acá seguir las preguntas, ¿ya? Está sencillo, este cuadro de acá. Tomen el pantallazo por si acaso ahí. A ver, ya lo borré ya. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes?
No, profesor, yo no. Cuatro. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de los alumnos que miden entre 1,40 y 1,60? Frecuencia alumna entre los que miden entre 1,40 y 1,60. Ojo, es una pregunta. Frecuencia absoluta. Entre 1,40 m y 1,60 m. ¿Cuánto es? Entre 1,40 m y 1,60 m. Profesor, ¿qué absoluta es? ¿Simple o acumulada? Hace rato hemos dicho, ¿no? Cuando no dice nada, da a entender que es frecuencia relativa, pero absoluta en este caso, simple. Entre 1,40 m y 1,60 m. Acá está. ¿Cuántos son? 20. Ahí está. La siguiente, muchachos. Hallar el valor de E. Hallar E, que es igual H sub 2, H sub 3, H sub 5. Ahí está. H sub 2, H sub 3, H sub 5. ¿Cuánto empezó por ahí? H sub 2, 0,10. H sub 3, acá el H sub 3, 0,20. H sub 5, 0,25. ¿Qué sumando te va a dar cuánto? Sumando te va a dar 0, sumando 55. Ahí está. Ahí está. Siguiente pregunta. Dice, calcular J. J. ¿Qué se va a J, profesor? F1, F2, F3. F1 por F2 sobre F3. Ahí está. F1, F2, F3. ¿Cuánto? F1 por, disculpen, ¿ah? Por F2 sobre F3. La siguiente pregunta. Igual, repasemos simplemente de la hasta acá. F1, F sub 1, 20. Ah, no. Sí, 20, 20. F sub 2, 10. F sub 3, 20. 20, después. ¿Cuánto hay? ¿Se ven? 20 por 10 sobre 20. F1, F2, F3. Acá ven. ¿Qué hacemos ahí? Elimina. Te queda 10. Ahí te confundiste, ¿no? Muy bien, acá sacan respuestas en el internet. En el chat acá me han respuestas ustedes. Me parece bien. Algunos han hecho, a ver, muy bien. Muy bien, jóvenes. Creo que entonces esto es lo básico entonces para estadística para ustedes. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Ah, falta todavía, no más falta todavía. Falta ya la siguiente. A ver, voy a borrar la parte de acá abajo, ¿ya? Para ya la siguiente, ¿ves? Esta que voy a borrar, ¿ya? Toquen acá, jóvenes, para borrar, a ver. Para el siguiente. El módulo me parece que son 3 hojas, no son 2 hojas, ¿ah? En el módulo había una hoja más, creo. Ah, sí. En el módulo había una hoja más, ¿ya? No me impresa todavía. Sé que será todo, pero no es todo. Oye, borro acá abajo, ¿ya? Por acá borro. ¿Sí? Siguiente.
la siguiente, muchachos. La 3 dice calcular. Calcular H3, no, H sub 4, H sub I, H sub 4, H sub 2, más H sub 2, multiplicado por F4, menos F2. ¿Listo? P es igual, solamente reemplazo nomás de variables, H4, 1, 2, 3, 4, acá, 0,75, 0,75, sumarlo con H sub 2, 0,30, multiplicarlo con F4, F4 es 25, y restarle F2, F2 es 10. ¿Qué te quedaría? P es igual 0,75 más 0,30, 1,05, multiplicado por 25 menos 15. ¿Está bien? Hice algo mal, a ver. Ya. ¿Cuánto es 1,05 por 15? A ver, chat. Muy bien, creo que ese es. ¿Sí? ¿Qué te va a dar? Te va a dar 15,75, ¿verdad? Muy bien, ¿ah? Muy bien también a usted, compañera María. Jesús también por ahí. Muy bien también tú también, hijo. Y usted también, a ver. Muy bien. Está bien. Escribamos nada más su respuesta, ¿ya? Si tienen vergüenza. Ese es el problema número 2, joven, entonces. ¿Pregunta, muchachos? Muy fácil, muy difícil. Está fácil, ¿cierto? Está fácil. Muy bien. Hay pantallazos para todos, a ver. Ya. Hasta ahí, jóvenes, pantallazos. A ver, Enzo Silva, también un pantallazo, hijo. Un pantallazo a la pizarrita para poder borrar y hacer al número 3 y 4, ¿ya? Para terminar ya. ¿Ya? ¿Listo? Imparable, como ya dice por ahí, está imparable. ¿Sí, no? Ya está, ya. Ya está. Muy bien, vamos hasta el número 3 ahora sí. Y la 4, ¿ya? La 3 estaba la siguiente tabla de frecuencias. Completarla. A ver, ustedes mismos son, a ver, ¿ya? 3. Primero la 4, jóvenes, ¿ya? Luego la 3, porque es para estarla nada más. Primero la 4, ¿ya? 4 y luego la 3. ¿Sí? Tiene más un problema de... para hacer nada, para completar. Repito, primero con la 4, ¿ya? Primero con la 4, luego la 3. Para acabar la tabla. Una vez vamos a hacer. Borro. Borro, ¿no? Ustedes son hábiles, ustedes hacen al toque de acá. Vayan a hacer el número 4, jóvenes todos, ¿ya? Salario, dice ahí. Salario, número 4.
Fíjate acá, el número 4, por ejemplo, dicen salarios, ¿no? Bingo. ¿Listo? Vamos con la 4 ahora sí, ¿ya? Toda la pizarra, ¿ya? 4 toda la pizarra que hacemos, ahorita las preguntas y luego hacemos la número 3. Y quedamos ahí. ¿Listo? Muy bien. Rápidamente acá. Falta acá. Te dan acá datos, acá te dan 25. 0,80. Imposible, ¿ah? Acá le han puesto 0,80. ¿Lo ven acá? Es imposible, pero acá son cantidades enteras. ¿Ya? Es imposible, ¿ah? Repito, acá en el cuadro estadístico número 4, acá hay un 0,80. Para mí que la acá debe ser repetido nada más, porque acá no puede ser decimal. No porque no se puede poner, sino es que porque acá son cantidades enteras primero. ¿No? Y además, ¿por qué también? El cuadro dice que son salarios de personas. Por ejemplo, hay 25 personas que están en un salario entre 0 soles y 400. Hay 20 personas que cobran un salario entre 1.600 y 2.000 soles. ¿Verdad? Entonces, justamente por ese motivo, no puede sacar decimales. Ya, primero que nada, tenemos que hallar, como dije hace rato, hallar la muestra. Acá, profesor, va a ser la muestra. Y acá es... No, perdón, acá. Acá es la muestra. Y acá es el 1, ¿no? Acá va a ser 1. 1. Listo. ¿Recordamos las frecuencias absolutas? Que se repite primerito. 25 más ¿cuánto? Para que te dé 40. Más 15, pues. Más 15, pues. Bueno, no sé qué más acá no puede ser nada más ya. Para que sea 0,15, divido esto entre esto. Pero 0,40 más 0,15, acá. 0,55. Si tú recuerdas. 0,55 más ¿cuánto? Para hacer 80. 0,25. Más 0,25 es 0,80. 0,80 más ¿cuánto para 1? 0,20. 1. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más pones ahí? A ver. ¿Qué más hay, por ejemplo? A ver. Se supone que acá hacer una división. Mira, ¿cómo cabe? 20 entre ¿cuánto para que esté 0,20? Entre 100, ¿sí o no? 20 entre 100, 0,20. ¿Ya está ya? Ya está. ¿Cuánto entre 100? Entonces acá sería 25. 25 entre 100, 0,25. Acá sería 15. 15 entre 100, 0,15. 15 entre 100,
0,15. 25 entre 100, 0,25. Vamos a decir que da, a ver. Se repite igualito acá, 0,25 más 0,15, 0,40. Ahí está. Muy bien. Acumulada, 40 más 15, 55 más 65, 80, 80 más 20, 100. Fíjate bien. Ahí está la tabla, mira. ¿Sí? Recuerden acá siempre de repetirse, que son prácticamente el mismo. Bien. Vamos con el número 1 por acá. Acá abajo. Dice, ¿cuántos empleados ganan igual o más de 800 soles? Ahí está. ¿Cuántos empleados? Ya, Juan. No te preocupes, ya. Anda nomás. Ya fue algo normal. Y a la pregunta 1 dice, ¿cuántos empleados ganan igual o más de 800 soles? ¿Cuántos ganan más de 800 soles, jóvenes? Igual o más. O sea, entre 800 exactos para arriba. ¿Cuántos? Respuestas. ¿Cuántas personas? Ojo, Jesús, ¿cuántos ganan más? Si la muestra, esta muestra es de 100 personas, ojo, la muestra tiene 100 encuestados. De esas 100 personas, ¿cuántas ganan más de 800 soles? De 800 para arriba. ¿Qué sumaría? Ganan más de 800. Ganan igual. Igual 800. ¿Cuánto sería? ¿55? ¿No es menos? ¿No es un poquito más? 60. Ajá. Muy bien por las respuestas para todos. Ajá. Más de 800. 15, 25 y 20. 15 más 25 más 20. Sería 60. Muy bien. Pregunta 2. ¿Cuántos empleados ganan menos de 800? ¿Cuántos ganan menos de 800? 800 para atrás. Acá dice igual. Ganan igual o más 800. Igual. Acá dicen menos de 800. ¿Cuántos son? 25 y 10 serían. Ganan menos de 800. ¿Cuánto sería? 40. ¿Sí? Ojo con la pregunta que es diferente, ¿ya? De arriba dice que ganan más de 800. No, pero dice ganan igual o más. Ojo. Ganan. Acá dice igual o más de 800. O sea, de 800 exactos para arriba. Acá dicen ganan menos. O sea, no son 800. Son de 799 para abajo. Acá está, pues. Para abajo. Serían 40. ¿Bien? Acá la siguiente pregunta. 3 dice... Así pues, acá. Siguiente. ¿Cuántos empleados ganan entre 800 y 1200? ¿Cuántos empleados? Muy bien, 15. Entre 800 y 1200, 15 empleados. 15 personas, ¿no? 15 familias. Entre 800 y 1200, 15 personas. Siguiente. Calcular E es igual a F2 más F3 minúscula menos F5. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Enzo? F2, 15. F3, 15. F5, 20.
Serían 30 menos 20, 10. Muy bien. ¿Está bien, no? Recuerden que saben el conteo nada más, el F2, el F3 y el F5. F2, 15, 15 y menos 20. Ahí está. La siguiente, calcular cuánto vale G. Aquí es igual G en este caso, G es igual a H sub 1 más H sub 4, H sub 2. G es igual H sub 1, 0,25. H sub 4, 0,80. H sub 2, 0,40. ¿Cuánto? Muy bien, por ahí las alternativas. Acá sumaría 1,05, 0,40. Te va a dar 85, ¿no? ¿Sí? A ver, a ver. Ah, 0,65, ¿no? 0,65. ¿Está bien? Ahí está la número, la siguiente. La última, a ver, de las preguntas de la tabla estadística. Muy bien, Jesús, muy bien, María. Ingrid, la E dice la última, a ver, ¿cuál es la cantidad total de empleados? Correcto, 100. Total de empleados es 100. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes. Espero que hasta acá estamos bien todos. Pueden copiar ahí a ver la número pantallazo, screenshot. Ya saben ustedes ya. Ahí está. Número 4. Y para terminar así, la número 3, ¿ya? No, nada, nada que ver, Jesús. Todo tranquilo. ¿Por qué dices eso? Todo me parece... No, nada, hijo. No, acá el perrito que incomoda. Muy bien. Acá preguntas, jóvenes, a ver. A ver, Juan de Dios, Avias, Aldo, Enzo, Fabio, iPhone, James, Jesús, Jonathan y María Guamani. ¿Preguntas? ¿Sí se entendió, verdad? Importante saber también el nombre, ¿ah? Porque a veces te dicen la frecuencia absoluta de tanto, cuánto vale, ¿no? Absolutas, relativas, ustedes saben ya. Simple y acumulada. Muy bien, entonces vamos con el número 5. Pero con el número 3, ahora sí que diga, con el número 3. Ustedes pueden hacerlo ya, ahorita vayan a hacer ustedes el número 3, lo hago yo para comprobar nada más, ¿ya? Si todo está bien dado.
Este intervalo. Profesor, ¿por qué hace rato no puse intervalos así? Es lo mismo que hace rato, ¿no? Porque ya hace rato decía 0,400, 400, 800, 800, 1200, 1200, 1600. Prácticamente lo mismo. Abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. ¿Listo? Sí. Muy bien. Ahora solamente lo que está acá hay que llenarlo, ¿ya? Llenamos acá el cuadro nada más. Si te das cuenta, en este caso no te dan lo que es marca de clase. ¿Sí? Acá no hay marca de clase, muchachos. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces la voy ahorita yo lo compruebas tú, ¿ya? Yo hago acá el número 3 y lo voy a hacer. Ustedes comprueban nada más. Los que le han hecho buena voz al número 3, yo lo hago ustedes que comprueban simplemente. Listo. Fíjense solamente, acá te dan 20 de la cantidad de la muestra. Vamos acá sumando, recuerden, 4 repite, 4 más 3, 7, 7 más 6, 13, 13 más 5, 18, 18 más 2, 20. Debe igualarse acá. ¿Listo? Seguimos acá. El HI de la división, 4 entre 20. ¿Muchachos, a ver? Dividen ahí. 4 entre 20. 4 entre 20. 0,2, 0,20, ¿ya? Al centésimo. 3 entre 20. 0,15. 6 entre 20. 0,30. 5 entre 20. 0,25. 2 entre 20. 0,10. Muy bien, acá su que me dicta ya. Bien. Suma. ¿Qué te da 1? 5, 10. Lleva 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Lleva 1. 1,00. O sea, simplemente 1. ¿Listo? Y finalmente, para terminar la parte de acá, la HI acumulada, frecuencia relativa acumulada, se repite la misma, primerito. Sumando. 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 1. Ahí está. Perfecto. Hasta ahí.
Eso es todo prácticamente lo que tiene que ver con las frecuencias. El problema número 3. Si quieren ampliar todavía, le pueden hallar, ¿no? Las porcentuales. El FHI minúscula, H mayúscula. Que es algo nada más sería. Pero bueno. Hasta acá con una preguntita. Preguntas acá sobre tabla estadística, muchachos. Preguntas sobre tablas estadísticas. ¿Nada? Muy bien, Jesús. Muy bien. Has participado. Nota para todos ustedes. Nota para también Aldo, Enzo por ahí. Ingrid. Jesús. Guamán. Guamaní. Muy bien, Aldo. Entonces, todo bien, entonces, jóvenes, ¿no? Lo importante acá justamente es que ustedes hayan entendido esa parte de acá, de cómo trabajar tales estadísticas, no cómo elaborar, porque no estamos ya tan hechos ya. Vamos solamente comentando nada más las que faltan. ¿Sí? Bien, ahí pantallazo me dicen. Ustedes pueden hablar en cualquier momento, Juan Falcón, no hay problema. Pregunten solamente, se ha dicho hace rato por audio, porque ustedes mucho conversan por el chat y no es complicado estar leyendo y estar volteado a la vez. Bueno. Bueno, Juan, entonces nos quedan 4 minutos para acabar la clase. Y sacan más entonces, jóvenes. Listo, listo. Entonces, sí, pues Jesús, ¿no? Bueno. Bueno, jóvenes, quedamos ahí, entonces nada más, quedamos ahí nada más, jóvenes, y se cuidan, ¿ya? Nos vemos el día lunes nuevamente en la clase de estadística. Hacemos otro tema. Tipos de variables probablemente, clasificación, o en todo caso haríamos de repente gráficos estadísticos. ¿Sí? Y depende de mis probabilidades, también puede ser, últimos temas. Hasta acá hemos hecho lo que es parte de cantidad, forma y localización, movimiento de localización, también equivalencia y cambio también, aritmética, álgebra y geometría. Falta la parte de estadística nada más, ¿sí? Y terminamos ahí. Bien, jóvenes, así se cuidan. Sí, así nos vemos, jóvenes, así se cuidan, ¿ya? Nos vemos, Avias, nos vemos, Aldo, Enzo, Fabio, Ingrid, iPhone, James, Jesús, Jonathan,